Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias por venir. Como os decía Nieves, yo soy Marta y actualmente coordino el plan de empleo de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Me presento, llevo 18 años dedicada al acompañamiento a personas como vosotros que están en búsqueda de empleo, en búsqueda de su sitio en el mercado laboral. En los últimos años de intervención directa, además, me he centrado en personas jóvenes como vosotros. He estado acompañando a personas jóvenes como vosotros en esos primeros pasos al empleo. Y en los últimos años, como os decía, coordino el plan de empleo que trabaja con todo tipo de personas, todo tipo de colectivos, con todo tipo de diferencias, ¿no? Os podéis imaginar, tanto de edad como de origen, de género. Y bueno, pues lo que me han pedido hoy, me oís bien atrás, ¿verdad? ¿Me oís bien atrás? Sí. Lo que me han pedido hoy es que os hable de cómo está el mercado cuando no tenemos una cualificación alta, ¿no? Es decir, que yo identifico esa fase de cualificación alta, ¿no? Pues a lo mejor con unos estudios universitarios, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos unos estudios universitarios? ¿O qué pasa si no hemos titulado? ¿Vale? Entonces, yo os voy lanzando una serie de preguntas para que vayamos avanzando en esto. ¿Es necesario estudiar para trabajar? Es la primera pregunta, ¿no? Que yo, cuando me dicen, ven a hablar de este mercado que existe, ¿es necesario estudiar para trabajar? ¿Qué pensáis? Sí, no, alguno depende. Hombre, te debe formar en relación a lo que quieres trabajar. Muy bien. Yo os he traído un dato porque yo no vengo a contaros ningún cuento de hadas, ¿vale? Os vengo a contar la realidad y cómo están las cosas. Y os traigo un dato de septiembre de 2021. ¿Me oís o cojo el micro? Septiembre de 2021. Jóvenes de 16 a 30 años. El primer bloque, 16 a 24. El segundo bloque, 16 a 29. La columna azul, año 2007. La columna azul oscura, año 2021. Ambos en el mes de septiembre. Lo que marcan es la tasa de desempleo, es decir, cuántos jóvenes de cada 100 está desempleado en función del nivel de estudios. ¿Sí? ¿Entendemos ese gráfico? El azul clarito 2007, el azul oscuro 2021. Como veis, no os cuento ningún cuento de hadas, hay una realidad. Y hay una realidad y es que tenemos un aumento del paro bastante drástico en el caso de los jóvenes. Si veis, el año 2007 se toma como referencia porque es el año previo a una gran crisis económica que ha ido coleteando incluso hasta hoy mismo. Si vemos que efectivamente hay tasas de empleo, que si veis, de desempleo, que van bajando en función del nivel de estudios. Es decir, cuanto más estudios tenemos, menos paro hay. ¿Entendemos esto, no? Cuanto más titulamos, menos paro hay. Pero ahora yo lanzo la pregunta, yo no quiero tampoco hundiros, que esto no se trata de esto. Sí, aquí hay un 18,8% de paro y hay un 80% de gente que está trabajando. Aquí hay un 28,8% de paro, pero hay más del 75% que están trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, la primera pregunta que os lanzo es, ¿dónde queremos estar? ¿Dónde queremos estar? ¿Aquí? ¿O con los que están trabajando? Este es el primer paso que tenemos que dar. Es decir, ¿es posible? ¿Hay una mala cifra? Sí. ¿Mejorará? Sí. Todo nos está diciendo y apuntando a que esto va a mejorar. Y va a mejorar con vosotros y con vosotras. Y va a mejorar con las ganas que le queráis poner vosotros y vosotras. Estamos trabajando, las entidades que trabajamos con empresas, en la sensibilización, en una sensibilización muy importante para que las empresas puedan abrirnos puertas a perfiles que tengan más o menos estudios, porque no para todos los trabajos es necesario tener altas titulaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué, no? Me diréis, Marta, pues ya nos has dejado chafaos, ¿no? Ya para lo que nos queda de charla. No es mi intención, ¿vale? No es mi intención chafarlo, pero sí es mi intención mostraros la realidad para que podáis tomar decisiones, porque al final esto se trata de tomar decisiones, de qué queremos hacer el día de mañana. El día de mañana, pero mañana mismo, es decir, no pensemos que esto es una cosa a 20 años vista. ¿Qué queremos hacer, no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta realidad? Pues os voy a dar el primer consejo de la tarde, que esto, si queréis anotarlo, desde luego es uno de los mejores que a mí me hubiera gustado que me hubieran dado
cuando yo era joven. Pon un orientador profesional en tu vida. Es el primer consejo de la tarde. Cuando a uno le duele la tripa, cuando uno se cae y se le hincha un pie, cuando uno no ve bien, va a un profesional que le ayude, va a un médico, va a un óptico, un oculista, un oftalmólogo. Cuando uno quiere buscar trabajo, debe encontrar un buen orientador profesional, ¿vale? Los que habéis estudiado formación profesional o bachillerato, sabéis que en los institutos tenéis orientadores pedagógicos, ¿vale? Que os aconsejan sobre estudios, reglados, realidades y demás. Pero a veces no están conectados con el mercado de trabajo inmediatamente posterior a esos estudios, sino que están más orientados a los estudios posteriores que uno tiene que llevar. ¿Y cómo encuentro eso? Vamos a ello. Entonces, los orientadores profesionales están centrados en acompañar al empleo a las personas, y hay algunos, sí, hay algunos que están especializados en personas jóvenes, ¿vale? Por ejemplo, os pongo el ejemplo de Marta, que aquí en Getafe, en la Asamblea Local de la Cruz Roja, es la referente del proyecto de empleo de jóvenes. Pero realmente tenéis muchas entidades que os pueden ofrecer ese servicio, desde las oficinas de empleo, que tienen orientadores y orientadoras. Aquí mismo, ¿no? Aquí mismo en Getafe, las oficinas de empleo que tenéis. No sé si Nieves aquí dais también este servicio. Tenéis otras entidades, otras ONGs en el municipio que también lo dan. Entonces, al final se trata de conocer y, como siempre, ¿no? Decía un anuncio muy antiguo, busque, compare y si encuentra algo mejor, pues escójalo. Es decir, hay que encontrar un buen orientador profesional o orientadora profesional que nos acompañe, que nos comprenda y que nos ayude, ¿vale? Lo digo porque yo, la primera persona que me encontré en mi vida, que yo era muy joven, el primer orientador ante el que yo me puse era nefasto. No congeniamos bien, no nos entendimos y no pudimos avanzar. Sin embargo, hubo personas posteriormente que efectivamente sí me ayudaron en mi camino. Por lo tanto, tenéis que buscar un orientador, una orientadora profesional que os acompañe, con quien os entendáis, ¿vale? Porque es una persona que va a conoceros a vosotros y, sobre todo, tiene un contacto muy directo con qué es lo que está pasando en el mercado y va a poder acompañaros. Entonces vengo aquí mismo, ¿no? Puedes elegir, puedes venir aquí, puedes ir a las oficinas de empleo, puedes acercarte a Cruz Roja. Tienes otras entidades como son Inca o en el Alef mismamente. Tienes muchas entidades que te pueden ayudar. Se trata de que conozcas y veas quién se adapta mejor a ti. Pues quién se adapta mejor a ti. ¿Vale? Incluso podemos visitar varias personas, porque no todos los profesionales a veces tienen la misma opinión o nos acompañan de la misma manera. Podemos visitar a varias personas. Por lo tanto, el primer consejo que os digo, poned un orientador o una orientadora profesional en vuestra vida. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nos pasa que conocemos las profesiones y las conocemos parcialmente, ¿vale? Es decir, uno no se levanta por la mañana un día y dice, yo quiero ser desarrollador web con Python, ¿no? Así, de repente, una mañana. No, si no conocemos, es muy difícil que podamos tomar la decisión de seguir ese camino, ¿no? Para formarnos o para trabajar como tal, si no conocemos. Entonces, esta persona, esta figura nos va a ayudar a conocer nuestros intereses y hacia dónde podemos ir. Porque muchas veces nos pasa que tenemos intereses en función solo de lo que conocemos. Y además nos planteamos un objetivo, pero no nos planteamos un plan. Es decir, tenemos que encontrar hacia dónde queremos ir, tenemos que encontrar lo que muchos llaman vocación. ¿Vale? La vocación a veces es difícil, ¿no? La vocación profesional tiene que hacer que coincidan tres elementos. Que sea algo que yo sepa hacer, que sea algo que me guste hacer y que sea algo por lo cual cobre por hacer. Si falta cualquiera de esos elementos, por ejemplo, si yo hago algo que me gusta hacer o hago algo que hago bien, tendré un hobby si no cobro por él. ¿Vale? Entendemos esto. Entonces, la vocación profesional es importante tratar de encontrarla porque además va a definir a qué vais a dedicar muchos años de vuestra vida. No tiene por qué ser una única y durante toda la vida. Es decir, ahora mismo estamos en una realidad. Ya no tenemos una profesión para toda la vida. Vamos cambiando dentro de la misma profesión o del mismo sector en distintos puestos. Es decir, ya raramente encontraréis una persona que se dedique a lo mismo a lo largo de toda la vida, como a lo mejor sí pudo hacer vuestros abuelos o quizá
vuestros padres o vuestras madres, ¿no? Ahora raramente cambiamos de trabajo, cambiamos de puesto dentro de un sector, cambiamos de sector cuando ya no nos interesa, ¿no? Entonces, es importante que nos conozcamos bien. Por tanto, cuando empecemos a tener dudas o no sepamos bien dónde ir, vamos a acompañarnos de un profesional que nos ayude. ¿Para qué? Pues muchas veces para buscar esa vocación que a lo mejor no sabemos que tenemos, porque como os decía, uno se levanta por la mañana un día sabiendo lo que quiere ser, como decíamos de pequeños, lo que quiero ser de mayor. Por lo tanto, hay que buscarlo. Os propongo un juego. Sacamos los móviles. Vamos a entrar en Kahoot. ¿Conocéis Kahoot? Sí. O sea, entrad en kahoot.it. Si necesitáis ayuda a alguna persona, me decís y os ayudo con el móvil, ¿vale? No tengo wifi. Pues en eso yo... Tenéis aquí. Es Getafe Joven punto, no, es GJ Joven, G mayúscula. ¿Cómo? G mayúscula, joven minúscula, punto 2022. El usuario Getafe Joven. Getafe-joven, en mayúscula. ¿Os habéis enterado? Os lo apunto ahí. ¿Qué le hacía falta contraseña? Método incorrecto. Ponte aquí, Víctor, y mírala tú. Y así la pones aquí. Bueno, es que desde la pizarra igual no nos van a ver. Así, la del usuario. Eso es lo que he puesto. Es que no es guión, es barra baja. Ah, bueno, pues es verdad, sí, estoy aquí. Marta, ¿tienes el...? ¿Es la contraseña? Sí. Sí, ¿verdad? Esta. Y eso lo he puesto bien, ¿no? Segundas oportunidades, CRE. Sí. Ah, vale, esto es. Punto. No me había dado cuenta. Yo tampoco. Yo me he traído la chuleta. Ay, coño. Pero eso no es la contraseña, eso es el wifi, esta es la contraseña. Ah, Segundas oportunidades. ¿Lo estoy poniendo bien? Sí. gmail.com. No, CRE. Ok. no, que no. ¿No te lo da? Ahora está. En el móvil. A lo mejor sí. Ah, no, ya está. En ajustes, ¿ya lo tienes? Sí, sí. Yo normalmente le doy aquí. Ah, yo tampoco veo. Y ya me mete en la mía. Sí. ¿Estamos todos en Kahoot? ¿Está todavía alguno buscando? Vale. ¿Usado alguna vez? Pero tienes que decir el PIN de... Sí, os ahora digo el PIN. Os explico cómo se usa. En la pantalla van a salir una serie de preguntas, ¿vale? Con varias respuestas. Cada respuesta se identifica con un color. Y lo que os va a salir en el móvil es el color para que vosotros elijáis. Eso es. ¿Veis? Ya vais entrando. ¿Veis el PIN del juego? Pues ponéis ese PIN. Os vais identificando, ¿veis? Ya vais entrando. No puedo porque no tengo saldo en el móvil. No tienes, pero tienes wifi. Te puedes conectar a la wifi.
Muy bien, ya vais entrando ahí. ¿Cuál es la contraseña? Eso, 835-6029. No, la del wifi está... Ah, la del wifi aquí. Vale. G mayúscula, joven minúscula. ¿Alguien más? ¿Estamos? Pues os van a aparecer en pantalla una pregunta con varias respuestas. Cada respuesta tiene un color y a vosotros lo que os va a aparecer en el móvil son los colores para que elijáis la respuesta que vosotros queráis. ¿De acuerdo? Lo que os van a aparecer son una serie de profesiones, el nombre de una serie de profesiones, para que vosotros identifiquéis qué es lo que hace ese profesional. ¿De acuerdo? A ver si empezamos. Hay que poner play. No, primero Kahoot. Con Kahoot. IT. ¿Empezamos, Marta? Sí, porque le está fallando. Como ilustración. No pasa nada como ilustración, o sea, que simplemente con ver las preguntas y las respuestas vamos a llegar a donde os quiero llevar. Entonces, empezamos, ¿de acuerdo? Tenéis 10 segundos para contestar a cada una y en pantalla saldrá quién ha contestado correctamente. Es decir, es una competición. ¿Lo tenéis ya? Dale, ¿dónde está? Con tu nombre. Ahí. ¿El mío? Sí, El que quieras. ¿Ya? sí, dale ahí y ya. Perfecto, ya estás. Ahora nos dejamos llevar por las preguntas que salgan, ¿vale? Pues vamos a empezar. ¿Sabes lo que hacen estos profesionales? ¿Qué hace? ¿Qué hace un tornero fresador? Puesta a punto de maquinaria para fabricación de piezas. Sembrar, replantar y recoger fresas. ¿Torne qué? ¿Tú qué piensas que puede ser? ¿Y dónde pone lo de la fresa? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué es? Claro, como un tornero o una tornera fresador lo que hace es fabricación de piezas industriales con determinada maquinaria, ¿vale? Se le llama así, tornero fresador. Vale. Mario va ganando. ¿Quién es Mario? Mario el más rápido. Para la persona que no lo ha utilizado nunca, son preguntas con posibles respuestas de colores y que la respuesta que creéis que es la correcta la tenéis que pulsar en vuestro móvil, ¿vale? Que a veces a lo mejor queda un poco confuso. Seguimos con la segunda. ¿Qué hace un account executive? Gestiona estrategias de relación con el cliente con técnicas de venta, ejecuta las cuentas de la empresa con programas de análisis de datos o no lo sé. Muchas veces las cosas aburridas suelen... Sabemos. Pero vamos, ¿ves? Lo he ¿Eh? puesto mal. La pregunta correcta, gestiona estrategias de relación con el cliente a través de técnicas de venta, ¿no? ¿Cómo podemos saber esto? No podemos saberlo. A ver, ¿quién se pone en cabeza? ¿Mario? ¿Quién es Mario? Perdón, ¿Alejandro? Muy bien. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué hace un estibador o una estibadora? Repara y mantiene los estribos de los caballos, carga mercancías en embarcaciones distribuyendo el peso, o ese no es el que trasquila las ovejas. Efectivamente, es una persona que se encarga de cargar mercancías en embarcaciones. A ver quién se pone en cabeza. Alejandro, muy bien. Tenéis un duro competidor aquí adelante. ¿Qué hace un operario de plancha industrial? Plancha dobla, ropa y telas, elabora un basaproductos cárnicos a la plancha. La plancha se enchufa, ¿no? No, es
¿Qué hace un operario de plancha industrial? Es un planchador, efectivamente, dobla, plancha, ropa de manera industrial. ¿Qué hace un GVP? Es un gestor de plataformas virtuales, es un gestor de punto de venta. Muy bien, ¿eh? Hay aquí mucho conocimiento. Y ya vamos a ir avanzando, a ver quién se ha puesto en cabeza. Alejandro, tenéis un competidor muy grande aquí adelante. ¿Qué hace un SkyCap? Ayuda con el equipaje a pasajeros con necesidades especiales de los aeropuertos. Controla las operaciones, el plan de vuelo, la hoja de carga. O es el que señala las puertas en el avión. Efectivamente, es una persona que sirve de apoyo a los pasajeros que tienen necesidades especiales en un aeropuerto. Alejandro, te vas a venir a dar la... ¿Qué hace un operador de inyección? Inyecta ácido hialurónico para prevenir las líneas de expresión. Comprueba e inyecta piezas plásticas fabricadas según criterios de calidad. O hace inyecciones. Hombre, hace inyecciones. La verdad que... Efectivamente, es una persona que se encarga de inyectar plástico en determinadas piezas. Y vamos con la última, que es un desarrollador full stack. Es un programador de frontend y backend, un programador solo de frontend o desarrolla a full. Muy bien. Es un desarrollador informático que lo que hace es preparar la parte que vemos en las páginas web y la que no vemos, ¿vale? Prepara las dos. Pues muy bien, vamos a ver cómo ha quedado el podium. ¿Quién es Mel? Yo. Muy bien. Mario y Alejandro, ganador. Muy bien. Pues muchas gracias por la participación y con este jueguito lo único que quería un poco que viéramos es que es muy difícil conocer todas las profesiones, es muy difícil. Cuando a un niño o una niña pequeña le preguntas qué quiere ser de mayor, te va a decir las 3 o 4 profesiones que conoce, ¿no? El maestro, la maestra, el médico, a lo mejor el conductor del autobús, ¿no? El camarero que le ha podido servir en un bar. Entonces es muy importante que conozcamos. Y una vez que conozcamos, como os decía, esa vocación, tracemos un plan, ¿no? Decía un escritor muy famoso, Antoine de Saint-Exupéry, el escritor del Principito, que una meta sin un plan solo es un sueño. Entonces es importante que establezcamos la meta, como os decía, acompañadas de esa persona, de ese orientador o orientadora profesional que nos va a ayudar a establecer la meta, y establezcamos un plan. Porque si no establecemos un plan, cuando tú vas caminando sabes a dónde vas, vas. Cuando tú vas caminando no sabes a dónde vas, probablemente, ¿vale?, te despistes y vayas parando en un sitio y en otro, que te puede venir bien, pero que a veces nos desvía de nuestro objetivo final. Dicho esto, me diréis, vale, ¿y el plan ese cómo lo trazo? Y si no tengo estudios, ¿no?, o no tengo estudios universitarios, que es a lo que veníamos aquí, ¿qué opciones tengo? ¿Hacia dónde voy? Bueno, pues es muy importante la formación, como os decía. No os voy a dar ni una receta ni vengo a contaros un cuento de hadas. Es muy importante estar preparado y preparada para poder afrontar cualquier tipo de experiencia laboral que vayamos a tener. Pero hay muchas maneras. Muchas veces estamos muy acostumbradas y nos relacionamos mucho con el sistema más formal, ¿no? Todos habéis estado cursando la secundaria, algunos incluso habéis accedido a la formación profesional o al bachillerato, ¿no? Conocemos ese camino formal, ese camino reglado de la formación. Pero existen otros caminos, a menudo complementarios o paralelos, que luego se vuelven a juntar. Es decir, ahora vamos a ver. Hay otros caminos, hay diversas opciones que podemos tomar
y que nos pueden procurar ese acercamiento al mercado laboral que buscamos. El primero que os quería traer aquí, no sé si conocéis, son los certificados de profesionalidad. Sí. ¿Cuántas personas conocen lo que son los certificados de profesionalidad? Como veis, no son extremadamente conocidos y, sin embargo, existen, pues no quiero engañaros, pero creo que son hace unos 20 años que se empezaron a desarrollar. Se han ido modificando y han sufrido una última modificación en los últimos 2 años, introduciendo muchas más familias. ¿Qué son los certificados de profesionalidad? Son unos cursos de formación que son homogéneos en toda Europa y cuya construcción, es decir, qué es lo que se aprende en ellos, se ha ido eligiendo en función de cuál sería su reflejo en la formación profesional. Es decir, no son una formación profesional reglada, no se hace a través de ninguna institución educativa, sino que lo realizan instituciones del ámbito más laboral, ¿vale? Academias de formación para el empleo, agencias de los ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro o academias privadas, ¿vale?, que realizan certificados de profesionalidad. Tiene varios niveles. Tiene desde un nivel 1, que podemos acceder sin ningún tipo de titulación previa. Tiene un nivel 2, que ya nos exigirían la ESO o, si no tenemos la ESO, superar una prueba que la llaman de competencias clave, que es de lengua y de matemáticas, nivel más o menos eso. Y tenemos los certificados de profesionalidad 3, que ya sí que nos piden un nivel, pues, de bachiller o tener uno anterior de la misma familia o cursar 450 horas previas de competencias que nos van a llevar a poder acceder. Aquí tenéis formaciones que van desde las 120 horas, que si echáis cuenta son 1 mes y medio, más o menos, hasta las 900 o incluso 1000 horas en los certificados 3, que son casi un curso escolar completo. Tienen prácticas, que esto también es una cuestión que muchas veces vosotros y vosotras que tenéis poca experiencia laboral o ninguna demandáis, ¿no? Que puedan tener prácticas, que realmente tú puedas estar en una empresa haciendo eso para lo que te estás preparando y probándote y que te prueben. Supuestamente, porque hay otras... Bueno, hay algunos, claro, que hay que buscar efectivamente. Si alguna vez nos incorporamos a esto, hay que ver efectivamente con quién los hacemos y que no nos vayan a dejar con las prácticas, claro. Entonces ahí sí que hay que informarnos. Por eso os decía, segundo consejo de la tarde, poned un orientador profesional en vuestra vida, que os va a aconsejar dónde están los mejores lugares para cursarlo y que no os dejen atrás y que nos dejen sin prácticas, ¿vale? Esta sería una de las opciones. Es muy interesante porque, como os decía, es homogéneo para toda Europa, para toda España, da igual que lo curses en Orense que en Madrid, los contenidos son los mismos y además establecen, y ahora os lo enseño, se establecen una serie de equivalencias con lo que es la formación profesional. Es decir, esto sería el sistema educativo de la formación profesional que todos conocemos. Este es el sistema que lleva los certificados de profesionalidad. Se construyen, lo llaman como módulos o unidades de competencia, que es exactamente igual en la formación profesional. ¿Qué quiere esto decir? Que si yo tengo un certificado de profesionalidad que tiene un reflejo en la formación profesional, cuando yo quiera en el futuro puedo pedir que me convaliden y ya empezaría una formación profesional no de cero, sino que empezaría con cierta parte ya convalidada, ¿no? Las llaman pasarelas y están empezando a desarrollarse ahora. Los certificados, como os decía, una muy buena opción para formarnos entre 1 mes y medio. Los certificados de nivel 2, que suelen ser entre 400 y 600 horas, que estamos hablando de 4 meses, 5 meses, es decir, que son unas opciones de formación asequibles, no nos están pidiendo 2 años o 3 años de compromiso, sino que realmente están muy adaptadas al mercado. Y tenemos otras experiencias muy interesantes que también os he querido traer aquí, que son las formaciones no certificadas, me refiero que no son certificados de profesionalidad, ¿vale? Son formaciones que llamamos para el empleo, que están vinculadas a los sectores laborales que acogen gente sin necesidad de grandes titulaciones. La formación no certificada, aquí os he traído algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que nosotros hacemos, como nosotros, muchas otras entidades. Tenemos cursos de cocina, de charcutería, carnicería, operatorio de almacén, logística, radiofrecuencia, es decir, tenemos ámbitos muy distintos en los cuales nos podemos formar. Estamos hablando también de formaciones que oscilan entre las 100 y pico, 300 horas, dependiendo de lo que nos formemos.
y que, por lo menos en nuestro caso, intentamos que también vayan acompañadas de una formación práctica, que podáis estar en la empresa, que podáis probaros, que os puedan probar. Por ejemplo, nos apuntamos y serían como 3 meses desde ahora. Entre 1 mes y medio y 3 meses más o menos, depende del curso. Pero sin la ESO, ¿no? Sí, eso es. ¿Y dónde hay que apuntarse a eso? Pues eso igual, en las entidades que tienes en el municipio, pues como ALEF, como Cruz Roja, como INCA, no sé si aquí en el SIAG dais formación de capacitación, pero tenéis opciones bastante interesantes. Es decir, primero, como os decía, buscar ese interés profesional que yo tengo y luego empezar a trabajar en el camino y en el plan a seguir. ¿De acuerdo? Entonces, la formación no certificada, me refiero, como os decía, que no son certificados de profesionalidad, que es formación para el empleo, es una opción muy interesante y muy ligada a la necesidad de la empresa, que nos lleva a este otro tipo de formación que venimos a denominar formación a la carta. Es decir, hay empresas que necesitan incorporar personas en sus plantillas para desarrollar una actividad X y requieren que la formación esté muy adaptada a su realidad, a lo que ellas hacen. Y entonces establecen convenios para hacer formación a la carta, es decir, aquí os he puesto un par de ejemplos, un par de fotos además, que son 2 ejemplos de bastante exitosos que hemos tenido en este año 2021. En este caso se trata de una empresa que necesitaba incorporar personal a su call center, puesto que el comercio electrónico, ¿no?, suyo había crecido mucho este año y necesitaba hacer crecer su call center. Para ello necesitaba gente que supiera de atención al cliente, ¿no?, pero sobre todo que supiera bien cuál era su formato de programa de atención, cuáles son sus maneras, cuáles son su cultura, ¿no?, de atención al cliente. Entonces, lo que hicimos fue generar una formación más amplia, no solo para la empresa, es decir, también para que vosotros y vosotras os llevarais algo. Hicimos una formación en atención al cliente fundamentalmente a distancia, ¿no?, todo esto que hablamos ahora mismo de estos call centers que trabajan con comercio electrónico y con cliente por teléfono. Y luego esta empresa puso de su parte una formación específica de cómo se hace en su centro de trabajo. Bueno, pues fue tan así que de las 28 personas que hicieron la formación, las 28 empezaron a trabajar al día siguiente de finalizar. Es decir, conseguimos que en unas 200 horas más o menos, gente que sí que traía formaciones previas y otros que no, que simplemente tenían la actitud, pudieran acceder a un primer contrato, en muchos casos a un primer contrato laboral con una empresa, en este caso que es multinacional. Y luego tenemos ahí otro ejemplo de otra formación, igual una empresa que tiene un software informático muy concreto y necesita personal que tenga conocimientos de administración, pero para sobre eso construir, ¿no?, cómo se trabaja con su software. En este caso era orientado fundamentalmente a mujeres y lo que hicimos fue reforzar todo eso que tenían esas mujeres de administración. Algunas no lo tenían, como os digo, simplemente tenían la actitud. Y la empresa, por su parte, impartió esa parte concreta de lo que ellos saben y de lo que ellos dan y de lo que ellos necesitan. ¿De acuerdo? Y lo mismo aquí, titularon todas las personas que hicieron la formación y la mayoría están ya camino de la inserción, porque esta la hemos acabado hace poquito. Entonces, muy importante la formación a la carta, porque al final está muy vinculada a lo que la empresa está necesitando. Entonces, si hay un sector que nos interesa, hablemos con nuestro orientador o orientadora profesional para que nos ayude a buscar qué experiencias hay en este sentido y que podamos sumarnos a ellas. Y siempre, y aquí os quiero recordar, siempre buscad cómo mejorar vuestra formación. Siempre. Hay cursos gratuitos que tenéis online. Tenéis, por ejemplo, aquí os he puesto un montón de campus donde tenéis cursos gratuitos. Hay webinars, hay masterclass. Ahí os recomiendo, por ejemplo, el multicanal de Cruz Roja de orientación para el empleo, que tiene de todo lo que os podéis imaginar, o sea, desde directos específicos de sectores, y ahora hemos estrenado recientemente unos tips de orientación, que son 40 píldoras que podéis cursar online con el móvil, de orientación profesional, y os van a ir conduciendo para que vayáis conociendo cómo hacer. Son 40 temas diferentes, desde cómo elaborar mi currículum a cómo moverlo por redes sociales, dónde están esa formación que necesito, cómo buscarla. Es decir, ahí tenéis 40 temas, tips de orientación para el empleo en el multicanal, ¿no? Yo os recomiendo que vayáis. Y luego siempre tened algún blog, alguna información de referencia, que os he puesto algunos, Tu Empleo, o Muñoz Parreño, Maxi Peñas, Portal Parado. Son blogs
que día a día van publicando, semana a semana van publicando y van teniendo de actualidad qué es lo que se está moviendo en el mercado, qué empresas están viniendo, qué empresas están buscando profesionales, qué iniciativas hay, ¿no? Os cuento, por ejemplo, formación a la carta, que se me acaba de venir a la cabeza hace muy poquito. Conocéis la empresa Stellantis, es la que fabrica los coches Peugeot aquí en Madrid. Pues hizo una formación a la carta con un certificado de profesionalidad de automoción y lo hizo, en este caso, con las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Hizo un acuerdo, entonces se seleccionó efectivamente y se dio esa formación. Entonces, todo eso se va publicando. Cuando son ese tipo de noticias, están publicadas. Tenéis programas de radio específicos de empleo, por ejemplo. En Madrid trabaja en Onda Madrid, que es específico de empleo, que es todos los días. Y la verdad es que todas esas novedades las vamos teniendo. Hablábamos de los certificados y de la formación, pero aquí os traigo otra cosa que es muy interesante y que yo creo que va a traer bastante buenas noticias en los próximos meses y años. Lo que era, no sé si habéis oído hablar antes, del contrato de formación y aprendizaje, no sé si lo habéis oído hablar, que es un contrato que se hacía en el cual teníamos una parte en la que nos formaban y una parte en la que trabajábamos en la empresa, ¿vale? Ahora, con la nueva reforma laboral, se llama de formación en alternancia, ¿vale? Y tiene algunos cambios. Antes era de jóvenes de 16 a 25, con algunas excepciones en el caso de las personas con discapacidad, y ahora no tiene límite de edad, ¿vale? Sí lo tiene en el caso de que la formación que hagamos sea de certificado profesional 1 o 2, que sería solo hasta 30 años. Pero el resto de formaciones, que pueden ser certificados de profesionalidad, formaciones profesionales, incluso estudios universitarios, ¿vale?, no tendrían límite de edad. Nos piden que no tengamos titulación oficial relacionada con el puesto. Claro, si ya somos fontaneros, pues no nos van a hacer un contrato de formación, aprendizaje, fontanería, porque ya nos hemos formado. Van ligados a títulos de formación profesional o universitarios y certificados de profesionalidad. Además, tienen un mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años, que esto lo han cambiado un poquito respecto del anterior. ¿Qué quiere esto decir? Que normalmente suelen ir a más de un año, este tipo de contratos. Que vamos a tener una formación muy interesante y muy potente, porque vamos a estar tiempo en ello. El tiempo de trabajo durante el primer año será solo del 65%, el resto estaremos formándonos. Y el segundo año será el 85%, el resto estaremos formándonos. Es decir, es una opción de formación y de empleo muy, muy interesante y que además, por cómo la están poniendo ahora en bonificaciones y demás, seguramente vamos a ver muchas ofertas a partir de los próximos meses. Estad atentos cuando veáis esos contratos de formación en alternancia. Si no tenéis formación, son una gran oportunidad para adquirirla y estar trabajando a la vez, ¿vale? Y nos pagan el salario mínimo interprofesional, que ya sabéis que ahora es de 1.000 euros, pero en proporción a lo que trabajemos, el 65 o el 85 en función del año. ¿Vale? Entonces, eso sería, ¿no?, por hacer así un breve resumen, opciones que tengo para ir encontrando mi sitio y trazando mi plan. Si tengo la formación, fenomenal. Si no la tengo, tengo que buscar cómo tenerla e incluso cómo completarla, porque a veces puedo tener una formación pero necesito completar. Alejandro. ¿El certificado de nivel 3 pone algo de que con la prueba de acceso a grado superior también se puede? Sí, bueno, eso es. ¿La prueba de acceso a universidad? Pues creo que también. Creo que también. Sí, lo que pasa es que te piden las 450 horas de las competencias. Es que como he hecho tanto de 2 y de 3... Sí, una vez que superas ese... Claro. Sí. Y entonces me diréis, vale, pues ya tengo un plan, ya me he puesto en manos de un orientador o una orientadora profesional, ya tengo una formación, la que sea, la que haya elegido, la que a mí me guste, la que a mí me convenga, más corta, más larga, reglada, no reglada, certificada, no certificada, a la carta, como sea, la que se adapte a vosotros y a vosotras. Vale, ¿pero es suficiente eso? Y perdona, mi compañero no ha hecho mi formación y él es interesado para hacer una formación, pero todavía no encontró mi formación. Se fue a Europa, pero no encontré. Todavía no. Pues mira, tenéis aquí a Marta. Luego que te diga y quedáis y que te explique lo que puedes acceder. ¿Vale, Marta? Ahí tienes deberes. Vale. Pues os decía, ¿es suficiente? O sea, tengo la formación, ¿esto ya es suficiente? Pues ahora quiero haceros una pregunta.
Ahí tenemos una serie de profesionales, ¿no?, de la cocina. Han hecho una formación de grado superior en cocina. Han aprendido a conservar los alimentos previos a las elaboraciones, han aprendido a elaborarlos, han aprendido a conservarlos posterior a las elaboraciones, han aprendido recetas de cocina. ¿Con eso uno puede empezar a trabajar? Poder puede, ¿vale? Aquí en esta imagen que estamos viendo, además del conocimiento, ¿no?, que las personas que están ahí tienen que tener de su profesión, ¿no?, ¿qué diríais que además tienen que saber o tienen que dominar, ¿no?, teniendo en cuenta que ahí son un montón de gente, que hay distintas edades, que hay distintas sensibilidades, que hay... Tienen que aprender a trabajar en equipo. A trabajar en equipo. ¿Qué más cosas os ocurren? Productividad. ¿Qué más cosas os ocurre que puede tener una persona que trabaja en una cocina? Limpiar. Tiene que saber limpiar. ¿Qué más cosas os ocurren? Habilidad. Con estrés de... Saber lidiar con el estrés. Habilidad, ¿no? Por ejemplo, en un bar, en una coctelería, en un restaurante, en la sala o en la barra, además de saber técnicamente hacer pues las bebidas que me pidan, ¿no?, o las infusiones, o tirar cañas, o servir la mesa, ¿no? Ahí tienes que hacer con atención al cliente sobre todo. Ahí, claro, efectivamente, hay atención al cliente, pero ¿qué más cosas os ocurren que tiene que saber esas personas que se enfrentan al cliente? Puede ser más o menos como el anterior. El estrés, ¿no?, decía Alejandro, el estrés, que es, ¿no?, atender a la gente. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, fundamental. ¿Qué más cosas crees que tenía que conocer? Ser ordenado. Ser ordenado. Ser ordenado, efectivamente. Esto, como veis, de momento no suena a que se estudie, ¿no?, o al menos... Hombre, eso tienes que llevar de casa. Vamos a ver, sí, efectivamente. Un desarrollador o una desarrolladora informática que está ahí delante del ordenador todo el día y a veces solo, porque en este tipo de puestos muchas veces se trabaja en casa. ¿Qué cosas, además de saber ese software y meter el código, que tiene que saber? Tiene que tener conocimientos de cómo se usa. De cómo se usa. Pero tú sola en casa, por ejemplo. Yo tengo los conocimientos y estoy sola en casa. Pues yo qué sé, Pues saber motivarte tú mismo. Motivarte, organizar tu tiempo también, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hago primero? ¿Qué hago luego? ¿Qué hago después? Solo Es otro mundo, ¿no? Y si estás en una oficina de este tipo, pues nos volvemos a enfrentar otra vez con el trabajo en equipo, ¿no?, que decías por ahí, ¿no?, porque raramente uno desarrolla un proyecto solo. Pasa lo mismo con la instalación eléctrica, ¿no? Os pongo por ejemplo, ¿no? Pues uno tiene que ser además habilidoso por las manos. Tiene que ser humanito. Claro, y además fíjate, tú te formas, pero luego van y te cambian la normativa y te cambian los cuadros. Claro, tienes que actualizarte. Tienes que estar actualizándote, efectivamente. O te cambian el material, Claro. tienes que estar actualizándote. ¿Qué pasa con la administración? Pues sucede lo mismo. Es decir, yo la primera vez que entré a trabajar en un sitio no existía el Windows, por ejemplo, ¿no? Empezaba a estilarse y ahora estamos en el Windows 11 ya, ¿no? La reparación de móviles, pues nos pasa lo mismo. Hay cosas que sí, que tienen que ver con la habilidad y con el conocimiento profesional, pero la reparación de móviles, por ejemplo, también implica que normalmente estás en una tienda y tienes que atender al cliente, ¿no? Y el cliente a veces pues puede ser amable y a veces no. Y tú pues tienes que estar tranquilo y saber llevarlo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Estamos hablando de competencias. ¿Vale? No solamente se trata de ser bueno en lo tuyo, sino de saber desarrollarte bien en la profesión que elijas, en la que sea. Saber desarrollarte bien con tus compañeros, con tus jefes, con tus clientes, con todo el mundo. Hablamos de competencias, que son habilidades que cada persona tiene para realizar una determinada tarea. ¿Por qué nos gusta hablar de competencias? Porque todo el mundo tenemos. Todo el mundo puede no tener una titulación, pero todo el mundo es competente en algo. Más o menos, pero en algo. Todo el mundo tenemos una mochila. Hay gente que no ha estudiado jamás atención al cliente y se le da bien, porque se le da bien, porque es una persona que de cara al público, pues bien. Hay gente que es más habilidosa, ¿no?, con las manos. Hay gente que trabaja muy bien en equipo porque sabe repartir bien, ¿no?, el juego, ¿no?, que se dice en el deporte.
Entonces es importante identificar las competencias, las que tenemos y las que se necesitan para trabajar en lo que sea. Y ahí voy al tercer consejo de la tarde, que es poner un orientador profesional en tu vida, que te ayude a identificar qué competencias tienes, cuáles tienes que mejorar y cuáles son las adecuadas para ese plan que tú tienes, para ese puesto que tú quieres desempeñar. ¿Sí? Aquí os hemos puesto una clasificación, esto no es universal, hay muchas clasificaciones, pero fundamentalmente, y si veis, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, la autoconfianza, la comunicación, cumplir normas, y dos, o una, que a veces gusta poco, que es el razonamiento matemático, pero que es una competencia básica. Básica cuando tienes que llevar una caja en un supermercado, o cuando tienes que llevar una caja en una barra, cuando tienes que hacer operaciones con ordenadores de cualquier tipo, es decir, que es transversal a muchísimas profesiones y que a veces nos gusta poco, pero que es interesante entrenar, y se puede entrenar. Y luego la competencia básica digital, que estamos pues, en el mundo en el que estamos, y no tenerla ahora mismo no es una opción, hay que entrenarla. Y luego existen competencias transversales que ya están más vinculadas a las profesiones, ¿no? Y algunas las habéis nombrado: el trabajo en equipo, la orientación al cliente, la organización propia. Hay profesiones que nos implican ser muy creativos, tolerar la frustración, esto es cotidiano, saber tomar decisiones. Entonces, ¿ahora mismo sabríais decirnos más o menos en qué nivel estáis? Pues es complejo, ¿no? Esto no es tan fácil de definir. Por lo tanto, sí que os aconsejo que os pongáis en las manos de un profesional que os ayude a medir esas competencias que tenéis, seguro tenéis, y en qué nivel tienen que estar para desempeñar una profesión. Porque, como os decía, saber solamente de tu profesión no es garantía. Puede ser garantía de encontrar trabajo, pero quizá no de mantenerlo, que es con lo que nos hemos estado encontrando mucho tiempo. Que sí, me formo profesionalmente, accedo a un empleo, pero luego no lo mantengo, porque no soy capaz de trabajar en equipo, o porque el autocontrol que tengo que mejorarlo, ¿no? Porque estando con gente a veces es complicado, ¿no? O porque no tengo orientación al logro y me da un poquito igual, ¿no? Entonces es importante esto trabajar. Y aquí hablamos, como os decía, de competencias. Y me diréis, ya Marta, pero es que aquí veníamos a hablar del mercado laboral. Sí, pero es que esto que os he contado es básico para poder acceder a él, ¿no? Y ahora sí os quiero traer cómo está el mercado laboral para estos perfiles, ¿no?, que decíamos de poca cualificación. Poca, baja, media, en función, como os decía, de las decisiones que toméis y de cuál sea vuestro plan. Un plan que puede ser a corto, a medio o a largo plazo. No tenéis que decidir una profesión para toda la vida hoy, ni mañana. Podéis decidir una profesión para los próximos años y a partir de ahí seguir preparándoos y seguir formándoos. ¿Cómo está el mercado laboral ahora mismo? Situación de pospandemia. No te creas. ¿No? Pues... No, hay sectores que están... Bueno, lo de los almacenes ha estado, por ejemplo, y no decae. No, ya, yo he hecho un certificado profesional de cosas de almacenes y la verdad es que no me ha salido trabajo, pero por necesidad de experiencia, que dice el máximo no sé cuánto, y eso... Vete a ver a Marta. Me frustra mucho. Vete a ver a Marta. Efectivamente, como dices, ¿cómo es tu nombre? Carmen. Carmen. Todo lo que tiene que ver con el sector de la logística no paró durante los momentos más duros quizá del confinamiento, pero es que no ha parado después. Es decir, es un sector que sigue con un empuje enorme, contratando, incorporando muchísima gente con formaciones, como decías tú, un certificado de profesionalidad o con formaciones no certificadas, porque lo que requieren al final es entrenamiento en cómo se hacen las cosas en el propio almacén. Entonces, una formación no certificada, si está bien construida, nos puede dar la entrada perfectamente a los almacenes. Los almacenes, sector sanitario, ¿qué me decís? No ha decaído, ni el sociosanitario, ¿no?, lo que tiene que ver con la atención fundamentalmente a la dependencia. No ha decaído, de hecho se estima que vamos a necesitar miles de profesionales en los próximos años. No hace falta ser médico para trabajar en el sector sociosanitario. Es decir, hay muchos puestos en formación profesional, radiodiagnóstico, técnicos de laboratorio, incluso celadores. Es decir, son profesiones relacionadas con la sanidad que no van a decaer, que van a seguir creciendo y que van a seguir siendo muy necesarias. Ahora mismo tenemos un déficit enorme de profesionales en el sector, con lo cual es un sector bastante seguro en el futuro.
¿Y para lo de celador de enfermería qué necesitarías? Necesitas tener una formación de eso y aprobar la oposición. O sea, no hay hay formaciones específicas para que sepas lo que tienes que hacer, pero no son obligatorias para ejercer. ¿Vale? Entonces, muy importante todo lo que tiene que ver con lo sanitario y lo sociosanitario es una apuesta bastante segura. Hablamos de lo que tiene que ver con lo industrial, que decimos, parece que estamos desindustrializados y no hay industria. Sí, pero hay una parte que todavía existe y que tiene que ver muchas veces, es decir, ya no son esas cadenas de montaje que vemos en las películas de los 60, de los 70, ¿no?, donde todo se hace a mano. Son cadenas donde realmente lo que ocupa al humano es el control del robot. Entonces, este tipo de control de autómatas, de robótica, que también son formaciones bastante asequibles, de formación profesional o formación no certificada, y certificados de profesionalidad también, nos dan la entrada a este tipo de profesiones, que además, como os decía, vuelven a repuntar otra vez, porque no hay profesionales del sector. Es decir, ha habido un tiempo en el que la formación profesional no ha conseguido dar respuesta a todas las necesidades de los sectores, y este es uno de ellos. Tenemos también lo que tiene que ver con la construcción, que efectivamente los oficios de construcción ahora mismo no se encuentran tampoco profesionales. Nos encontramos obras paradas esperando a que vengan los ladrilleros, esperando a que vengan porque están en otro sitio, porque hay muy pocos. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, hay una apuesta también por feminizar el sector. Hay cursos gratuitos específicos para mujeres para tratar de que también aprendamos una profesión relacionada con esto, que también somos capaces, ¿por qué no? Ya no se requieren esas fuerzas brutas, ¿no?, que pensamos a veces la construcción, ¿no?, de levantar los sacos, de tal. Ya no se requieren ese tipo de fuerzas brutas. Se requiere habilidad, y ¿por qué no? ¿No? Porque y es un sector que ahora mismo igual va a generar empleo en los próximos años, mucho empleo. Es un sector también con una apuesta bastante segura. Hablamos de lo que tiene que ver con la alimentación, con la cobertura de las necesidades básicas. Durante el confinamiento más estricto tampoco paró. Tampoco paró. Los supermercados estuvieron abiertos, los comercios online de alimentos funcionaron muchísimo y ahora mismo siguen funcionando. Y hay un déficit muy grande en lo que tiene que ver con los frescos, es decir, la carnicería, la pescadería, la charcutería, la frutería. No hay profesionales. Yo veo muchas ofertas de empleo muchísimas. por eso, de que no hay... Muchísimas. Y ahora mismo se están haciendo muchísima formación a la carta, porque las grandes superficies y las pequeñas no encuentran profesionales. Entonces, pues por ejemplo, nosotros nos contactan muchas veces grandes cadenas, oye, necesito pescaderos, vamos a hacer una formación de pescadería, y contratamos pues una empresa potente que nos prepare, que da igual que sea para esa empresa que nos está ofreciendo la formación a la carta o para otra, es decir, que uno se vaya con una formación solvente y tienen una inserción casi del 100%. Que no se inserta a veces es porque en ese momento pues no puede, tiene algún tipo de cuestión y no se puede insertar. Pero todo lo que tiene que ver con la alimentación. Con la alimentación también lo que tiene que ver con el comercio online, es decir, el comercio online igual durante el confinamiento más estricto explotó, ¿no? Fue ¡buah! Pero tampoco ha bajado. Tampoco ha bajado, se ha mantenido. Entonces, imaginad, ¿no?, poneros a pensar qué tipo de profesionales están detrás de todo eso. Desde el que diseña la página web y la parte de la compra-venta de la TPV esta electrónica. El que recoge el pedido y le pone, lo distribuye entre quien tiene que hacerlo. La persona del supermercado que empuja el carrito y va eligiendo todos los productos que yo he puesto en mi compra. El que lo embala, quien lo traslada, el que lo sube a casa. Fijaros la cantidad de gente que hay en esa cadena. Todo eso ahora mismo sigue incorporando personal porque no ha disminuido, al contrario, están afianzando estos sectores. Entonces, muy interesante también, que hay veces que me dicen, y es verdad que yo me he encontrado con mucha gente joven como vosotros que me decían, pescadería, carnicería, ahí, meter la mano ahí, bueno, pensadlo bien, es decir, a lo mejor no es la salida profesional para toda una vida, pero es una salida profesional para ir construyendo e ir formándote en otras cosas. Y es muy segura, es muy segura. Estos así un poco los que os he elegido
que están ahora mismo en auge y en boga. Pero entonces, ¿por qué si hay tanta necesidad de esos puestos, por ejemplo, a los camioneros o los enfermeros y tal, no tiene malas condiciones de trabajo y tal? Esa es otra cosa. Porque no tiene sentido, tener que cuidarlos como Claro. el paño. Claro, pero estamos hablando de algunas regiones o de algunos... Es decir, efectivamente hay que cuidarlos como Europa, claro, eso, no, las empresas y muchas veces la administración, claro, y de quién toma las decisiones. Entonces es verdad, una cosa es que efectivamente sean necesarios y otra cosa es que luego estén reconocidos, que luego hay que buscar también ese parejo. Pero ¿sabes qué pasa a veces? Que exigen mucha experiencia. Yo hice el curso de sociosanitaria, trabajé en ayuda a domicilio en una empresa, se me acabó el contrato y ahora yo he buscado por esa área, por ejemplo, trabajar en residencias o centros de día, que bueno, es lo más difícil, y piden mucha experiencia, ¿me entiendes? De a partir de 1 año. Y yo tengo la experiencia de 6 meses. De lo que has estado. Por ejemplo. Pues como una cosa más. Entonces, Claro, pues por eso os digo, descartan. siempre buscad aquel sitio, aquel lugar en el que os encontréis cómodos y en el que os vayan a dar respuestas. Es decir, ¿Cómo me ha pasado? a lo mejor en la oficina de empleo, que no trabajan con la empresa, sino que gestionan la oferta, pues es complicado. Pero, por ejemplo, ¿no? Marta sabe bien que nosotros trabajamos con las empresas en esta sensibilización, en que no todo el mundo tiene que tener 3 años de experiencia o 5 para desempeñar un puesto, en que hay que dar oportunidad a las personas que efectivamente lo habéis trabajado, lo habéis estudiado, le habéis puesto esfuerzo, y entonces ahí también nosotros tenemos una labor importante que es de intermediación. Es decir, para nosotros esta parte de colaboración empresarial es vital. Es vital, porque las empresas al final son el sitio donde os vais a desarrollar profesionalmente. Y hay que trabajar con ellas también para que entiendan el esfuerzo que supone llegar, ¿no? Y estamos teniendo de verdad muy buenas experiencias. Entonces, por eso siempre buscad ese entorno, ese contexto donde encontréis las respuestas que necesitáis. ¿Vale? Es que acabamos de salir como de la burbuja, de la claro. burbuja del huevo. Y ya, pues ahora hay que, efectivamente, hay que trabajar y buscar las habilidades para convencer. Y para eso, esa persona, esa figura de orientador profesional, os va a apoyar y os va a acompañar en eso, que también es muy importante convencer. ¿Vale? Os cuento una anécdota, nada más. Una empresa, no voy a decir nombres, no contrato a mujeres porque las mujeres no saben hacer este trabajo. Bueno, vamos a ver. Proceso de selección. Llevamos mujeres al proceso de selección, claro. Hicimos una serie de dinámicas y una serie de cuestiones para que las 2 personas de la empresa que venían vieran, ¿no? Y vieran cómo la gente se defendía, ¿no? Ponía su candidatura, mostraba su propuesta de valor, ¿no? ¿Qué es lo que yo aporto? ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Y cómo te voy a ayudar en tu empresa? Yo estaba en la oficina, en mi puesto, y salen las 2 personas de la empresa de la sesión y vienen y me dan un abrazo. Digo, esto fue antes de la pandemia, claro. Digo, perdón. Y me dicen, nos vamos encantados. Dice, nos llevamos a 2 mujeres. Dice, nunca en la vida jamás hubiéramos pensado que fuéramos a contratar mujeres, pero es que nos han convencido. Hay que dar oportunidades a todo el mundo. Claro, pero claro, nosotros buscamos esa manera también, ¿no?, de sensibilizar y de que conozcan y que no se queden con un prejuicio. Entonces, bueno, es importante la labor con las empresas, desde luego yo siempre lo defenderé, es muy importante. ¿Qué más cosas nos espera? ¿Qué nos espera en este futuro pospandémico? Estamos en la era digital. No solo para el desarrollo, ¿no?, que veis aquí, es decir, ahora mismo, y le comentaba a Nieves, hemos estado esta mañana con una persona de una entidad que está preparando formaciones para empezar desde cero, desde no sé encender el ordenador hasta poder ingresar a una empresa de software en 10 meses. Y está funcionando porque ya tienen pruebas y pilotos hechos con 80-90% de inserción en cada curso de los que realizan. ¿Por qué? Porque es un sector que tiene muchísima demanda, tiene mucha más demanda que profesionales formados hay. Entonces ahora mismo lo que están es en una competencia de quién se lleva a quién. Es decir, no hay ni la universidad, ni la formación profesional, ni las formaciones que podamos hacer a la carta están dando respuesta a la necesidad que tienen las empresas. Entonces lo que hacen es que se van robando trabajadores. Y con eso, pues bueno, van salvando. Pero es verdad que eso es temporal y momentáneo. Es necesario preparar a más gente, efectivamente. Y es una profesión que, aunque nos parezca inalcanzable, como os digo, en 10 meses, con una buena formación y un buen acompañamiento,
se puede lograr. Entonces, cualquier inquietud que tengáis en este sentido, también decirnos, comentarnos, hablar con vuestro orientador profesional, porque hay experiencias muy interesantes, gratuitas, para poder ver si yo en este sector me movería o no. Como os digo, no solo la era digital va a influir en la generación de empleo en empresas de desarrollo de software, sino, si veis, cualquier trabajo está siendo impactado por lo digital. ¿Veis? Ahora mismo un camarero, una camarera que nos atiende en una cafetería lleva un dispositivo electrónico donde nos toma el pedido, que si es una comida va a la cocina y en la cocina sale por otro dispositivo, que preparan la comida y da el aviso de que está en otro dispositivo, ¿de acuerdo? Es decir, y es una profesión que es la cocina, que aparentemente es cocinar, pero no solo, es decir, tienes que tener toda una serie de conocimientos, es decir, la digitalización ha impactado en todas las profesiones. Hace poco veía un software que se lleva en el móvil, que llevan las personas que limpian las habitaciones de hotel, y entonces en el software van dando reporte de qué habitación queda limpia, de si hay algún desperfecto en la habitación para que mantenimiento vaya a arreglarlo, de si hay que meter bebidas en la mini nevera porque faltan, pues también da aviso de qué es lo que falta y lo que hay que meter, y lo lleva todo en el móvil. Y aparentemente es una persona que se dedica a la limpieza, pero su profesión se ha visto impactada por la digitalización. En el caso de las auxiliares sociosanitarias, también existen programas específicos de la atención al dependiente sobre qué ha pasado, qué ha hecho, ¿no?, su historia en el día, las tareas, es decir, esa digitalización va ya con todo, y tenemos que ser capaces de adaptarnos a ella y de formarnos en ella. Por lo tanto, lo digital es una apuesta muy segura y es una apuesta que necesita de un tiempo de formación para iniciarse, no demasiado amplio, que luego a lo mejor nos interesa seguir avanzando y seguir progresando y seguir formándonos, pero para iniciarnos no necesitamos una gran inversión de tiempo para empezar. Por supuesto, lo que viene, todos los fondos de recuperación que están viniendo, que tienen que ver con el empleo, van ligados a esto. Es decir, hay, no sé si conocéis, la agenda, os suena la Agenda 2030, es una agenda que se han puesto muchos países para llegar a conseguir una cosa que ellos llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Entre los ODS, varios afectan a lo que tiene que ver con el empleo, ¿no? Tenemos el empleo digno, la igualdad de oportunidades, ¿no?, la ruptura con la pobreza, y sobre todo tienen mucho que ver con el respeto y con el cuidado del medio ambiente. Y esto está impactando directamente también en el mercado laboral, porque también hay profesiones que se crean y otras que se transforman. Es verdad que esto a veces cuesta verlo, ¿no? Cuando empezaban a hablar del empleo verde decíamos, bueno, ¿y eso del empleo verde qué es? ¿Plantar árboles? ¿O qué es eso del empleo verde? El empleo verde se basa en tres conceptos básicos, las tres R's: reparar, reutilizar y reducir. Son las tres R's, es decir, es lo básico. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? De reducir el consumo energético, ¿no? Eso va a impactar directamente en cómo obtenemos la energía. Ahí os hemos puesto unos molinos de viento, que en Madrid es verdad que no hay muchas instalaciones, te os diría que ninguna, de viento, pero por ejemplo sí que hay muchas solares. Pensad en todo lo que se genera, todo el empleo que se genera alrededor de las placas solares, porque no es solamente el que lo monta, es el que lo vende, el que lo monta en la casa, el que monta el aparato, ¿no?, en la fábrica o en la industria, el mantenimiento, todo el tema de los cableados, la venta, es decir, tenemos muchos comerciales trabajando en la venta de este tipo de cosas. Es decir, es un campo que efectivamente, si veis otra vez toda la cadena, hay muchos profesionales relacionados con él. Igual en las eólicas, lo que pasa que os digo que en Madrid pues no tenemos esa suerte de tener ese viento, ¿no?, que pueda hacer que eso funcione. Hablamos de la agricultura ecológica sostenible y todo lo que gira alrededor de ella. Desde la venta de semillas, desde luego el cuidado del campo, conductores de tractor, drones para controlar las cosechas, para controlar las plagas, para vigilar, para regar, para contar, por ejemplo, ¿no?, ahí el Ministerio de Agricultura usa drones
para cuando tiene que contar los olivos en no sé dónde, para el impuesto de no sé qué, pues allí tiene un operador de dron, ¿no?, contando, y es agricultura. Hablamos también de todo lo que tiene que ver con el envasado, con la comercialización, ¿de acuerdo?, de todo esto. Por supuesto, de la movilidad. Ahora mismo hay una empresa española, además, bastante potente, que tiene casi la patente de estos puestos donde se enchufan los coches que son recargables. Esto va a crecer enormemente en los próximos años. El Ayuntamiento de Madrid, yo creo que ya había firmado por 15.000 puestos de este tipo que hay que colocar, que hay que fabricar, que hay que llevar a la calle, que hay que mantener, como bien decías. Es decir, todo eso va a generar toda una serie de puestos de trabajo enormes. Todo lo que tiene que ver con el reciclaje, la reutilización, el ecodiseño, ¿no? ¿Cuántos parques infantiles no tenéis en el municipio que están hechos, acolchaditos, ¿no?, con neumáticos reutilizados? Pues hay empresas que se están ocupando de reutilizar muchos residuos para generar cosas nuevas, es decir, no tirar, ¿no?, basado en esa R de reutilizar, reciclar. Entonces, este es un campo que le queda mucho crecimiento en los próximos años y que va a traer muchas nuevas profesiones ligadas a él. Entonces, hay que estar muy atentos también a ello. No sé si tenéis alguna pregunta. Si eran sectores que más o menos teníais en mente. Sí, a ver, es que no, de todas formas, es que son muchos sectores. Son muchos. Es importante mirar a vuestro alrededor y pensar, ¿no?, en esa cadena que decíamos, porque no está solo, como decía, la placa solar, sino todo lo que viene por detrás y todo lo que va por delante. ¿De acuerdo? Pensad siempre en qué profesionales son los que cubren toda esa necesidad al final de un producto o de una instalación. Entonces es importante, como os decía, siempre hablar con una persona que sea especialista para que os pueda ir guiando en esto. Entonces vamos a partir de que tenemos que conseguir un orientador profesional. Fundamental. Eso, hacemos unos cursos. Siempre hay que formarse. Hoy lo decía además un experto. Hay que formarse siempre. Sí. Y no hay que dejar de formarse nunca, porque las cosas no permanecen estáticas y lo que hoy es seguro, mañana cambia. Entonces hay una cosa muy importante que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida, que es fundamental. Es decir, yo puedo estar segura hoy en mi profesión, pero mi profesión mañana cambia. Tengo que estar atenta si yo me quiero mantener en mi profesión. Por lo tanto, iniciarte en una profesión, como tú dices, es sencillo. Puedo hacer un curso que me abra la puerta, ¿no?, a algo. Pero es importante, si yo me quiero mantener, que yo siga apostando por mí y que yo siga formándome y que yo siga teniendo valor para mí misma y, por supuesto, para las empresas que me tienen que contratar, ¿no? Porque al final eso es lo que queremos, ¿no? Estar en el mercado laboral y no salir, no ser parte de ese, ¿no?, eso que veíamos al principio, de ese porcentaje de desempleo. ¿Cómo se puede identificar la formación que vale de verdad, son títulos de algo que luego las empresas dicen, pero esto que no vale para nada? Claro, ahí es verdad que si no sabes bien, ¿no?, el mundo de las academias y tal, cómo funciona, pues tienes que estar bien asesorado. Por eso os digo siempre, asesoraros bien con personas que conocen, porque, pues como decía, pues son años de experiencia en los que ves lo que funciona y lo que no, quién intenta colarte un curso y quién efectivamente te está dando algo de valor. Entonces, por eso siempre buscad opiniones de un profesional que os pueda aconsejar. Oye, pues mira, por aquí no, o esto que te están cobrando tanto lo puedes tener gratuito de esta manera, ¿vale? Es decir, siempre intentad que tengáis un profesional que os aconseje, ¿vale? Porque muchas veces es verdad que nos encontramos gente con pocos escrúpulos que tratan de vendernos formaciones que no nos van a aportar nada o que nos van a aportar poco y nos están cobrando pues mucho más de lo que valen. Es como los de Master que te cobran mucho dinero y dicen que no te dan un título. No los conozco, la verdad, pero es verdad que hay que tener cierto ojo. Bueno, si uno paga 4.000 euros, pues al final tiene que ver bien qué es el resultado que va a obtener con eso, ¿sabes? Porque es un dinero muy importante para una formación. Entonces hay que ver bien, ver opiniones, consultar con personas a lo mejor que ya hayan pasado por allí, con algún profesional, porque hay gente, es verdad, que tiene pocos escrúpulos. Entonces ahí solo quieren ganar dinero y tenéis que tener cuidado. Ya está. Hay formaciones muy potentes, muy interesantes, que cuestan dinero, hay otras muy potentes, muy interesantes, que son gratuitas. Entonces tenemos que ver, en función del plan que tenemos, hacia dónde vamos.
¿Y qué necesitamos? Perdón, tengo una pregunta. Cuando has hecho el curso de 3 meses, dentro de 3 meses, te puedes trabajar con esto cuando las ofertas te preguntan requisitos de certificado de profesionalidad. ¿Por qué estás? Certificado de profesionalidad. ¿Por qué hacer un certificado, dices? Sí, dentro de 3 meses has hecho un curso. Dentro de 3 meses tú puedes trabajar con esos certificados. Sí, o sea, una vez que has hecho tu certificado de profesionalidad te habilita para ejercer una profesión. De hecho, hay certificados que son obligatorios para ejercer una profesión, como aquí la compañera, el de atención sociosanitaria, es obligatorio para ejercer dentro de una asistencia a dependientes, dentro de una residencia, dentro de un centro de día. Es obligatorio. Tienes que ser o TECAE, ¿no?, técnico de cuidados auxiliares de enfermería, o bien tener este certificado de profesionalidad. Otros no son obligatorios para ejercer, lo que sí que, lógicamente, te habilitan y te dan conocimientos para ejercer una profesión, pero no son obligatorios, no te los van a pedir obligatoriamente para trabajar. Desde luego es muy favorecedor el hecho de haber cursado una formación que es homologada, porque garantiza que has recibido unos conocimientos que además están accesibles, es decir, que se sabe de qué se componen, cuáles son sus asignaturas, cuáles son sus unidades de competencia, se sabe, todo el mundo lo puede consultar. Yo os animo a que echéis un vistazo en la página web del SEPE, sepe.es. En el buscador ponéis certificados de profesionalidad y veis que hay 26 familias y dentro de cada familia puede haber 20 o 30 certificados de distintos niveles. No todos se dan en Madrid, pero es bueno que conozcáis qué familias hay y qué es lo que me interesaría, ¿no? Y trabajéis en esa vocación y os vayáis formando para poder llegar a ese fin, ¿no?, que es ese empleo. Entonces es verdad que hay muchas opciones y gratuitas, con lo cual aprovechar también eso, no es necesario gastarse grandes fortunas para tener una buena formación. Lo que es importante es acertar, claro, con el sitio. Por eso buscaba ofertas en internet, pero lo que me he confundido sobre eso. Aquí está certificado de profesionalidad y la profesionalidad de mucho tiempo. A lo mejor que en 5 años tener que estudiar el curso de eso. Claro, eso, claro, eso tenemos que ir construyendo cada uno en función de cuál es nuestro plan. Como decía, los certificados pues pueden ir de 1 mes y medio a 1 año casi, entonces en función de lo que queramos. Yo creo que el máximo que he estado de certificada ha sido de 5 meses. Sí, uno de nivel 2, ¿no? Más o menos. Sí, otro que hice de nivel 3. Allí es donde tuve que hacer lo de la prueba de las competencias. Eso es, pues son eso, entre 450, 500 horas suelen tener eso, ¿vale? Y la posibilidad de que en el futuro, cuando uno esté asentado, pueda hacer una formación profesional similar, ¿no? Y seguir creciendo, al final se trata de seguir creciendo.